Gracias por estar aquí. Este canal es un movimiento de autoconocimiento y autocuidado genuino. Únete suscribiéndote y dale like. Caminemos juntos en esta misión de luz y transformación espiritual. Cada gesto tuyo nos motiva a seguir compartiendo momentos especiales. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso: las 4 señales que preceden al salto cuántico. Si reconoces la última, prepárate. Si sientes que todo a tu alrededor se derrumba, si las señales que antes llegaban con claridad ahora se silencian y nada parece tener sentido, escucha con atención. Ese no es el final, es el inicio. Ese espacio entre lo que fue y lo que aún no es. Ese vacío que duele en el pecho y confunde la mente, es el umbral de tu salto cuántico. El error invisible que mantiene a millones atrapados es creer que ese vacío significa retroceso, cuando en realidad es el campo cuántico reordenando tu frecuencia. Lo que parece caos es el campo liberando espacio para tu nueva versión. Hoy te mostraré las 4 señales que siempre preceden a un salto cuántico, y si reconoces la última, significa que el portal ya está abierto. Gracias por estar aquí. Si resuenas con esta forma de comprender la realidad, suscríbete, porque aquí desciframos el lenguaje silencioso con el que el campo responde. Este no es contenido para consumir pasivamente, es conocimiento para encarnar. Y quédate hasta el final, porque voy a revelar cuál es el gesto simbólico que activa el colapso y permite que el universo finalmente reordene tu realidad. Ahora bien, necesito que entiendas algo fundamental. El salto cuántico no ocurre como un rayo de luz que te transforma de un momento a otro. No funciona así. El salto cuántico es una transición de identidad vibracional. No te sucede, tú lo sostienes, y esa es la diferencia. Lo que parece caos, lo que parece pérdida, es solo una desactivación de estructuras mentales y energéticas que ya no pueden sostener la frecuencia de tu nuevo yo. La mente lo llama fin, pero el campo cuántico lo llama ajuste. La desorientación que sientes, el cansancio profundo, la desconexión emocional con todo lo que antes te importaba, no son errores. Son los indicadores precisos de que tu sistema está cambiando de frecuencia. El problema es que nos enseñaron a interpretar el vacío como fracaso, cuando en realidad es el intervalo sagrado entre 2 versiones de ti mismo, el espacio que el campo necesita para reordenar tu realidad. El salto cuántico no se provoca con esfuerzo, se permite. Y cuanto más intentas controlar el proceso, más lo postergas, porque el control viene del miedo, y el miedo pertenece a la frecuencia anterior. Entonces, la pregunta real no es ¿cómo hago que el salto ocurra?, sino ¿cómo dejo de bloquear lo que ya está en marcha? Porque si estás sintiendo el vacío, si algo dentro de ti se está desmontando, significa que el salto ya comenzó. Solo necesitas comprender las señales para atravesarlo conscientemente en lugar de resistirlo por ignorancia. Y la primera señal es precisamente esta profunda sensación de desorientación y sin sentido. Déjame mostrarte algo que cambiará por completo cómo interpretas lo que te está pasando. Piensa en la oruga dentro del capullo. Antes de convertirse en mariposa, su cuerpo se disuelve completamente, pierde forma, identidad y estructura. La biología lo llama muerte celular programada, la espiritualidad, renacimiento. Pero lo importante es esto: durante ese proceso, la oruga no está muriendo, está reconfigurándose a nivel celular para poder existir en una dimensión nueva. Durante un salto cuántico, sucede algo similar dentro de ti. Las sinapsis que sostenían tus antiguas creencias se desactivan. El cerebro pierde referencias y por eso sientes confusión y vacío. No es depresión, es transición. La neurociencia lo confirma. Cada vez que una creencia profunda se desmantela,
El cerebro entra en un breve estado de caos neurológico antes de generar nuevas conexiones. Esa es la antesala de la transformación. El doctor Joe Dispenza explica que cuando reprogramas tu identidad, el cerebro no distingue entre lo que vives físicamente y lo que encarnas emocionalmente. Si sostienes una nueva frecuencia, el cerebro empieza a construir las redes neuronales que corresponden a esa realidad. Pero antes de construir lo nuevo, tiene que desmantelar lo viejo. Y ese desmontaje es lo que sientes como vacío, como la primera gran señal. Tu sistema nervioso está aprendiendo a resonar con la realidad que pediste, con la versión cuántica de ti que ya existe. Y el campo cuántico, que responde a la coherencia, espera que estabilices esa vibración antes de colapsar la nueva línea temporal. Por eso, muchos de nosotros pasamos por momentos en los que sentimos que todo se detiene. Pero lo que realmente está pasando es que el campo está liberando espacio, disolviendo las frecuencias incompatibles. Esto no es teoría abstracta, es física cuántica aplicada a la reprogramación de la identidad. Cuando cambias tu frecuencia interna, el campo externo tiene que reorganizarse. Ahora bien, ¿por qué ese intervalo es necesario? Porque la realidad cuántica funciona por coherencia sostenida. Imagina que tu vida es una estación de radio. Si quieres escuchar otra, no puedes simplemente girar el dial de golpe. Primero atraviesas estática, ruido. Ese ruido es el espacio entre frecuencias. Lo mismo sucede cuando cambias de identidad vibracional. El vacío que sientes es esa estática, la señal de que estás dejando una frecuencia, pero aún no has estabilizado la nueva. Muchos que siguen este canal han compartido que justo antes de sus mayores transformaciones sintieron ese silencio, esa ausencia de deseo, y luego, de repente, todo se reorganizó. Eso no fue magia, fue el campo respondiendo a la nueva frecuencia que finalmente lograron sostener. Porque el salto no ocurre cuando tú decides. Ocurre cuando tu biología, mente y campo alcanzan coherencia. Y esa coherencia solo se construye en el silencio. Y aquí es donde la mayoría se bloquea, la segunda señal, que es la pérdida de interés en el mundo exterior. De repente, las metas que te motivaban pierden su brillo. Las actividades sociales que disfrutabas te agotan. Sientes un impulso de retirarte, de estar en soledad. Esto genera una tensión inmensa porque tu mente lo interpreta como apatía o depresión. Te asustas. Crees que estás perdiendo tu ambición, tu chispa, pero no estás perdiendo nada. Te estás retirando del ruido externo para poder escuchar la nueva señal interna. Es tu sistema pidiéndote un espacio de silencio para poder completar la recalibración sin interferencias. Es una retirada estratégica, no una derrota. Estás entrando en la crisálida. Pero el ego, adicto a la validación y a la acción, odia esta fase. Te dirá que estás siendo perezoso, antisocial, que estás desperdiciando tu vida. Y la presión de la sociedad, que glorifica la productividad constante, reforzará este juicio. La tensión es entre tu necesidad interna de quietud y la demanda externa de movimiento. Y aquí es donde la mayoría se bloquea sin darse cuenta, porque cuando sientes el vacío, el impulso natural es llenarlo. Buscas nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevos estímulos que devuelvan una sensación de dirección. Crees que si haces más, el universo responderá. Pero el campo cuántico no responde al movimiento frenético, responde a la estabilidad vibracional. Cuando actúas desde la urgencia de llenar el vacío, estás reafirmando la identidad del yo que necesita ser para merecer. Y esa frecuencia pertenece al antiguo yo. La neurociencia lo explica. Ese impulso viene del miedo, de la amígdala tratando de recuperar el control. Pero el salto cuántico solo ocurre cuando el cuerpo siente seguridad, no cuando la mente exige resultados. Estudios sobre coherencia cardíaca
muestran que la transformación profunda requiere un estado de calma interna. Cuando el sistema nervioso está en modo supervivencia, el cerebro no puede construir nuevas redes neuronales, solo repite los patrones de siempre. Por eso, lo que bloquea el salto no es la inacción, sino la acción incoherente. Es intentar forzar resultados desde la misma frecuencia que generó el problema. Es buscar validación externa, cuando lo que necesitas es estabilidad interna. La tensión de esta paradoja es inmensa. Muchos de nosotros hemos caído en esa trampa. Vemos el vacío y lo interpretamos como una señal de que debemos hacer algo, cuando en realidad el vacío nos está pidiendo que seamos alguien diferente. No más acción, sino otra vibración. Y esa vibración solo se cultiva en la quietud, en la presencia. Porque el campo no colapsa posibilidades para quien está en urgencia, colapsa para quien está en coherencia. La tensión no es una batalla que debas ganar con esfuerzo, sino una invitación a rendirte a un proceso más inteligente que tu propia mente. Respira profundo. Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. Nada está roto en ti. El vacío que sientes no es un castigo, no es una señal de que hiciste algo mal. El vacío es espacio sagrado. Es el útero cuántico donde el nuevo tú está siendo gestado. La vida anterior se desmonta no para castigarte, sino para liberar energía que ahora necesita otra dirección. Cuando comprendes eso, la ansiedad se transforma en confianza. La revelación es que el universo no te está abandonando, te está reposicionando. Y ese reposicionamiento requiere espacio, requiere soltar. Si esta comprensión te trajo alivio, si algo dentro de ti suspiró con más calma, deja tu me gusta en este video. Hazlo como una forma de decirle al universo, entiendo, estoy listo para atravesar, porque ese gesto es una declaración vibracional de que aceptas el proceso. Y cuando aceptas, el campo puede finalmente actuar sin tu resistencia. La revelación es que el salto cuántico no premia el esfuerzo, premia la rendición consciente. Y rendirse no es debilidad, es sabiduría. Es comprender que hay una inteligencia mayor orquestando tu transformación y que tu trabajo no es controlarla, sino acompañarla. Ahora quiero que te detengas y te hagas estas preguntas. ¿Qué aspectos de tu antigua identidad estás intentando mantener vivos por miedo? ¿Qué creencias sobre ti mismo sigues defendiendo aunque ya no resuenen? Y si la desconexión que sientes no fuera ausencia de propósito, sino la señal de que el viejo propósito ya cumplió su función y ahora necesita ser soltado para que el nuevo pueda revelarse. La conexión emocional con tu propia valentía para soltar es lo que te da la fuerza para atravesar el vacío. Quienes ya despertaron a este camino, personas como nosotros, saben algo fundamental. El salto cuántico no es hacia afuera, es hacia adentro. No se trata de cambiar lo que haces, sino de transformar quién eres mientras lo haces. Y aquí aparece la tercera señal, la intensificación de las sincronicidades. En medio del vacío, cuando parece que nada se mueve, empiezas a notar coincidencias imposibles. Piensas en alguien y te llama. Necesitas una respuesta y un libro se cae abierto en la página correcta. Ves secuencias de números por todas partes. La revelación es que no estás perdido, estás siendo guiado. Estas no son casualidades, son la forma en que el campo cuántico, en su estado de reorganización, comienza a mostrarte los primeros destellos de la nueva realidad. Son mini colapsos, guiños del universo que te dicen, sigue confiando. Estás en el camino correcto, la nueva frecuencia está empezando a estabilizarse. La conexión emocional con estas señales es crucial. No son para que las analices con la mente, son para que las sientas con el corazón, como una confirmación de que no estás solo en este proceso,
de que una inteligencia mayor está danzando contigo en la incertidumbre. Y esto nos lleva a la cuarta y última señal, la más poderosa y la que confirma que el portal ya está abierto, una sensación de certeza sin causa. De repente, en medio de la confusión, sin ninguna razón lógica, sientes una paz profunda, una certeza inquebrantable de que todo va a estar bien, de que ya está bien. No es optimismo forzado, es un saber silencioso, una memoria del futuro que emerge en tu presente. Es la frecuencia de tu yo futuro, que ya vive en la nueva realidad, alcanzándote a través del tiempo y diciéndote, ya llegamos. La revelación final es que el salto cuántico ya ocurrió en el campo. Solo falta que tu percepción lineal lo alcance. Entonces, ¿cómo atraviesas este intervalo? Voy a darte acciones simples pero efectivas. Primera, silencia el sistema nervioso. Reduce los estímulos, apaga las notificaciones, practica la respiración consciente. El salto solo ocurre cuando tu biología percibe seguridad. El dilema es si te darás el permiso de desacelerar en un mundo que te exige correr. Segunda, registra las microseñales. Anota las sincronicidades, las intuiciones. Al reconocerlas, le dices al campo, estoy prestando atención, sigue guiándome. El dilema es si honrarás este lenguaje sutil o lo descartarás como fantasía. Tercera acción, actúa desde la nueva identidad. No esperes a que algo externo cambie, encarna el nuevo estado ahora. Pregúntate, ¿cómo caminaría la versión de mí que ya vive en esa realidad? Y empieza a moverte desde esa frecuencia. El dilema es si tendrás la audacia de ser tu futuro yo en el presente o si esperarás el permiso de la vieja realidad. Y cuarta, reprograma la emoción base. Sustituye el hábito del miedo por momentos de presencia, sintiendo la emoción de ya ser quien quieres ser. El dilema es si te comprometerás con este entrenamiento emocional diario. Muchas personas que han aplicado estas prácticas están experimentando transformaciones, no porque las acciones sean complejas, sino porque son coherentes. Y la coherencia es el lenguaje del campo. Si quieres profundizar, he creado la senda de la manifestación. Es un recorrido práctico para reprogramar tu identidad y sostener tu nueva frecuencia. El enlace está en la descripción. Es el siguiente paso. El dilema no es si tienes las herramientas, es si las usarás. La decisión de pasar del conocimiento a la encarnación es el verdadero salto. Y ahora necesito que escuches esto con claridad. Incluso quienes ya han vivido grandes despertares vuelven a sentir colapsos entre etapas. Cada expansión trae un nuevo reajuste, y eso no es retroceso, es calibración. El dilema es cómo interpretarás tus propias recaídas, como fracaso o como parte de un crecimiento en espiral. Habrá días en que sientas que todo lo aprendido desapareció, días de duda, de silencio, de vacío otra vez. No significa que fallaste, significa que estás creciendo de forma real. El progreso verdadero no está en evitar las caídas, sino en recordar quién eres más rápido cada vez que caes. En volver a tu centro, con menos drama, con más compasión. La comunidad que camina este camino entiende que evolucionar no es hacerlo todo bien, sino mantenerse en movimiento consciente. El dilema es si te permitirás la humanidad de tu proceso, con sus altibajos, o si te exigirás una perfección lineal que solo existe en la mente del ego, saboteando tu propio viaje. Entonces, volvamos al inicio. ¿Recuerdas el vacío del que hablamos? Ahora ya sabes qué es. Es el intervalo sagrado. El espacio que el universo necesita para reposicionarte. Nada se perdió, solo cambió de vibración. Todo lo que soltaste fue porque no podías sostener la frecuencia de quien te estás convirtiendo. El dilema final es si te aferrarás a las cenizas de lo que fue o si te abrirás al potencial fértil
de lo que están haciendo en ese aparente vacío. El miedo mira el vacío y ve pérdida. La conciencia mira el vacío y ve posibilidad pura. Ahora quiero que hagas un gesto simbólico, algo simple y poderoso. Ve a los comentarios y escribe: confío en el intervalo. Esas 4 palabras, porque cuando las escribes, estás haciendo algo más que comentar. Estás enviando una señal al campo cuántico de que aceptas el proceso, de que confías en la reconfiguración, de que estás listo para sostener la nueva frecuencia sin resistencia. Y cuando confías en el intervalo, el universo finalmente puede actuar sin que tu miedo bloquee el colapso de la nueva realidad. Hazlo ahora. Es tu declaración de rendición consciente. No estás colapsando, estás calibrando. Tu cuerpo está aprendiendo a sostener una frecuencia que antes solo conocías con la mente, pero que ahora necesitas encarnar en cada célula. Este no es un camino para quienes buscan respuestas rápidas. Es un camino para quienes están dispuestos a convertirse en la respuesta. La preparación para tu nueva vida no es acumular más conocimiento, sino profundizar en la práctica de la presencia, de la confianza y de la permisión, sosteniendo el espacio para que tu propia alma te muestre el camino a seguir. Si esta visión resuena contigo, si sientes que perteneces a este espacio donde honramos la transformación real, suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí seguiremos profundizando en este conocimiento que une física cuántica y reprogramación de la identidad. El salto cuántico no es un punto final, es el inicio de una nueva forma de existir, de crear desde la frecuencia en lugar del esfuerzo, y atravesar el intervalo con conciencia es lo que convierte a los buscadores en creadores. La preparación está completa, el umbral te espera. Hemos llegado al final. La pregunta provocadora ya no es ¿por qué mi vida se está derrumbando? La pregunta es ¿qué magnífica nueva estructura está construyendo el universo en el espacio que se ha liberado? Has pasado de temer el vacío a reconocerlo como el lienzo de la creación. Ya no eres la víctima del caos, eres el socio silencioso de la reorganización cósmica. La crisis no era tu fin, era tu crisálida, y el silencio que sentías no era la ausencia de Dios, era Dios trabajando en la oscuridad para darte alas. Si has reconocido las señales de tu propio salto cuántico en estas palabras, si has sentido la verdad de que tu colapso es tu renacimiento, entonces no dejes que esta frecuencia se disipe. Ancla este momento. Sella tu confianza. Dale a me gusta a este video, no por el algoritmo, sino como un amén vibracional a tu propia transformación. Comparte esta transmisión y sé el faro que ilumine el intervalo de otra alma. Y lo más importante, suscríbete, porque este no es solo un canal, es una comunidad de almas que están aprendiendo a volar. Comenta intervalo y declara tu fe en el proceso.